Bienvenidos a mi canal. La historia de hoy es un viaje de secretos, transformación y una faceta de mí misma. Recuerdo el momento exacto en que noté por primera vez algo diferente en mi esposo. Aunque en ese momento no lograba identificar qué era. Llevábamos 7 años casados, 10 juntos, y creía saberlo todo sobre él. Cada hábito, cada peculiaridad, cada expresión de su rostro. Pero esa noche de martes de marzo, cuando llegó del trabajo, algo en sus ojos cambió. No fue dramático. No fue obvio, pero estaba ahí, como un susurro en una habitación silenciosa que no puedes distinguir, pero sabes que oíste. Entró por la puerta con su saludo habitual, me besó en la mejilla como siempre, pero había una suavidad en sus movimientos que no había notado antes. Quizás siempre había estado ahí y simplemente no le había prestado atención. El matrimonio tiene ese efecto. A veces te sientes tan cómodo con alguien que dejas de verlo realmente. Ves la versión que existe en tu memoria, no la persona que tienes frente a ti. Esa noche, en la cena, yo lo observé con más atención de lo habitual. Hablaba de su día, algo sobre una reunión con clientes y una fecha límite que se había pospuesto, pero no prestaba atención a sus palabras. Observaba cómo movía la mano al gesticular, la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al detenerse a pensar. Había una gracia allí que me pareció nueva, o tal vez recién visible. Después de cenar, se ofreció a lavar los platos, lo cual no era inusual, pero la forma en que se paraba en el fregadero, la delicadeza con la que manejaba platos, todo parecía de alguna manera diferente. Me senté a la mesa de la cocina fingiendo revisar mi teléfono, pero en realidad lo estaba observando, tratando de averiguar qué había cambiado. ¿Era su cabello? Parecía un poco más largo de lo habitual, tocándole el cuello por detrás. ¿Era su ropa? Llevaba su uniforme de trabajo habitual, pantalones caqui y una camisa abotonada. Nada destacable. Pero algo era diferente. Algo fundamental había cambiado, y no pude identificar qué era. Esa noche en la cama, me quedé despierta mucho después de que él se durmiera, escuchando su respiración e intentando resolver este misterio que había aparecido de repente en mi vida. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, que nada había cambiado, que solo estaba de un humor extraño. Pero en el fondo, sabía que algo había comenzado, algo que cambiaría todo en nuestras vidas juntos, aunque aún no tenía ni idea de qué era. Durante las siguientes semanas, comencé a notar más cosas, pequeñas al principio. Su piel se veía diferente, más suave, de alguna manera, como si hubiera empezado a cuidarla mejor. Cuando le pregunté al respecto, dijo que había cambiado a una crema hidratante diferente. Porque sentía la cara seca. Era una explicación razonable, cualquiera podría darla, pero se me quedó grabada. Entonces noté que sus cejas se veían más pulidas, mejor definidas. Cuando se lo mencioné, se rió y dijo que se había estado recortando los pelos sueltos porque le molestaban. De nuevo, perfectamente normal, pero era otra pieza de un rompecabezas que estaba armando inconscientemente. Su ropa también empezó a cambiar, de forma sutil. Los cortes eran un poco diferentes, un poco más ajustados. Se compró unos vaqueros nuevos, más ajustados que su estilo habitual. Empezó a usar colores que nunca antes había usado, colores más suaves, pasteles, lavandas y verde salvia. Cuando le felicité por una camisa nueva, parecía genuinamente contento, más contento de lo habitual con la ropa. Empezó a pasar más tiempo en el baño por las mañanas. Oía el agua correr más tiempo, lo oía moverse allí, y cuando salía, su pelo estaba más cuidado y su rostro lucía fresco y radiante. Me dije a mí mismo que simplemente se enorgullecía más de su apariencia, lo cual era bueno. Tal vez era. Se sentía mejor consigo mismo, con más confianza, pero algo más ocurría bajo la superficie, algo que aún no podía ver. Un sábado por la mañana, me desperté antes que él y bajé a preparar café. Al volver arriba, oí ruidos provenientes de nuestra habitación. Abrí la puerta sin hacer ruido y lo vi de pie frente al espejo de cuerpo entero, mirándose con una expresión que nunca antes había visto. No era vanidad ni admiración. Era algo más profundo, algo más complejo. Había anhelo en esa mirada, tristeza y esperanza, todo mezclado. Él no me vio allí. Y después de un momento, retrocedí en silencio y volví a bajar, con el corazón latiéndome más rápido de lo debido. No sabía qué había presenciado, pero me pareció significativo, como si hubiera vislumbrado algo privado y profundo. Esa tarde, fuimos juntos al supermercado como todos los fines de semana. Mientras caminábamos por los pasillos, noté que se movía de forma diferente. Su paso era más suave, sus caderas se balanceaban ligeramente. Fue tan sutil que pensé que quizás lo estaba imaginando, pero entonces vi a una mujer mayor mirarlo 2 veces al pasar, con una expresión confusa en su rostro, como si no pudiera entender algo. Él no se dio cuenta.
Estaba concentrado en la lista de la compra, hablando de que deberíamos preparar para la cena de esa semana, pero yo ahora me daba cuenta de todo. No podía dejar de notarlo. Esa noche, intenté mencionarlo casualmente. Dije algo sobre cómo parecía diferente últimamente. Más feliz tal vez. Me miró con esos ojos que había amado durante 10 años y dijo que simplemente se sentía bien, que el trabajo iba bien, que estaba agradecido por nuestra vida juntos. No mentía del todo, pero tampoco me estaba diciendo toda la verdad. Podía sentir las palabras que no decía flotando en el aire entre nosotros. No insistí. Tal vez debería haberlo hecho, pero no lo hice. Tenía miedo de lo que podría descubrir si miraba demasiado de cerca. Así que, en lugar de eso, lo besé y le dije que me alegraba de que estuviera feliz y nos fuimos a la cama como si nada inusual estuviera sucediendo, aunque ambos sabíamos que algo estaba sucediendo. El momento en que todo cambió ocurrió un jueves por la tarde a finales de abril. Salí temprano del trabajo porque no me sentía bien, solo tenía dolor de cabeza y algunas náuseas. Pensé que podría ser una gripe inminente. Le escribí un mensaje para avisarle que volvía a casa, pero mi teléfono se apagó justo después de enviar el mensaje, así que no vi si respondía. Cuando entré por la puerta principal, la casa estaba en silencio. Su coche estaba en la entrada, así que sabía que estaba en casa, probablemente trabajando en su oficina de arriba, como a veces hacía en sus días de teletrabajo. Me quité los zapatos y me dirigí a las escaleras, con la intención de tomarme una medicina y acostarme. Al subir las escaleras, oí música que venía de nuestro dormitorio, algo suave e instrumental que no reconocí. La puerta estaba entreabierta y, al acercarme, pude ver movimiento dentro. Estaba a punto de llamarlo cuando algo me hizo detenerme. Un instinto me dijo que me callara, que mirara antes de hablar. Abrí la puerta un poco más y lo que vi me dejó sin aliento. Estaba de pie frente al espejo, pero no llevaba su ropa habitual. Llevaba un vestido, un hermoso vestido azul que nunca había visto, uno que le quedaba perfecto, ceñido a su cintura y que le llegaba hasta las rodillas. Su cabello, que yo había pensado que era simplemente el cabello, que se estaba alargando, estaba peinado de una manera inconfundiblemente femenina. Su rostro también se veía diferente. Llevaba maquillaje, no mucho, pero suficiente. Sus labios eran de un rosa suave. Sus ojos estaban definidos con delineador y rímel. Y había un ligero rubor en sus mejillas. Se veía hermoso. Ese fue el primer pensamiento que me pasó por la mente, y me impactó. Se veía absolutamente hermoso, y se veía feliz. Más feliz de lo que lo había visto en años, tal vez nunca. Se miraba al espejo con una expresión de pura alegría, tocando la tela del vestido, alisándola, girando para verse desde diferentes ángulos. Parecía alguien que finalmente había encontrado algo que había estado buscando toda su vida. Debía haber hecho algún ruido, o tal vez sintió mi presencia, porque de repente se giró y me vio allí de pie. La alegría en su rostro se transformó de inmediato en terror. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos, la boca abierta, pero sin palabras. Nos quedamos allí mirándonos fijamente durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Vi cómo las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, vi cómo todo su ser. Su cuerpo pareció desmoronarse hacia adentro, como si intentara desaparecer. Parecía alguien a quien acababan de pillar haciendo algo vergonzoso, algo terrible. Y me rompió el corazón porque el momento anterior se había visto tan feliz. No sabía qué decir. Mi mente estaba llena de 1000 pensamientos, preguntas y emociones que no podía ordenar. Finalmente, logré decir su nombre, solo su nombre, y mi voz me sonó extraña. Empezó a disculparse, las palabras saliendo atropelladamente. Lo siento mucho. ¿Puedo explicarlo? Por favor, déjame explicarte. Esto no es lo que piensas, excepto que era exactamente lo que yo pensaba, o al menos lo que estaba empezando a entender. Levanté la mano para detenerlo, no porque estuviera enojada, sino porque necesitaba un momento para procesar lo que estaba viendo. Entré en la habitación lentamente, como si me acercara a un animal asustado que pudiera salir disparado ante cualquier movimiento repentino. Me senté en el borde de la cama y le hice un gesto para que se sentara a mi lado. Dudó, mirando el vestido como si quisiera correr a cambiarse, pero negué con la cabeza. Siéntate, le dije. Y después de un momento, lo hizo. Nos sentamos uno al lado del otro, sin tocar, no hablar, simplemente existir en esta extraña nueva realidad que había aparecido de repente en nuestra habitación un jueves por la tarde. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos, finalmente encontré mi voz. Le pregunté la pregunta más simple que se me ocurrió, la que parecía el comienzo de la comprensión. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?
Respiró entrecortadamente y pude ver que intentaba decidir cuánto contarme, si darme toda la verdad o una versión editada que fuera más fácil de digerir. Me acerqué y tomé su mano, y ese simple gesto pareció liberar algo dentro de él. Empezó a hablar y, una vez que empezó, las palabras brotaron como agua de una presa que finalmente se había roto. Me dijo que se había sentido así desde que tenía memoria. Incluso de niño, se había sentido atraído por las cosas femeninas, por las telas suaves, los colores bonitos y los movimientos elegantes. Había aprendido a ocultarlo pronto, sintiendo que era algo inaceptable, algo que lo haría diferente de una manera peligrosa. Durante su adolescencia y en la edad adulta, él había reprimido estos sentimientos, intentado ignorarlos, intentado ser el hombre que todos esperaban que fuera. Cuando nos conocimos, pensó que tal vez amarme, estar conmigo, construir una vida juntos haría que estos sentimientos desaparecieran. ¿Y si me amaba? Lo reiteró una y otra vez, me amaba más que a nada. Pero amarme no había cambiado quién era por dentro. Hace unos 6 meses, me dijo que había empezado a explorar estos sentimientos más en serio. Empezó con cosas pequeñas, comprar una prenda por internet, probársela cuando yo no estaba en casa. Luego empezó a aprender maquillaje, viendo tutoriales a altas horas de la noche cuando yo dormía, practicando cuando tenía la casa para él solo. Cuanto más exploraba, más acertado sentía, como si por fin se estuviera encontrando consigo mismo. Pero cuanto más acertado sentía, más aterrorizado estaba, porque sabía que esta verdad podría destruir todo lo que habíamos construido juntos. Había planeado decírmelo, dijo, pero no lo hizo. No. ¿Cómo? ¿Cómo le dices a tu esposa que el hombre con el que se casó no es exactamente quien ella creía que era? ¿Cómo explicar algo que apenas entiendes? ¿Tú mismo? Había estado tratando de armarse de valor, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Y mientras tanto, el secreto se había vuelto más pesado cada día. Mientras hablaba, lo observaba, realmente lo observaba. Esta persona sentada a mi lado era mi esposo, la persona con la que había elegido pasar mi vida. Pero también estaba viendo aspectos del que nunca antes había visto. La forma en que sus manos se movían cuando hablaba de ponerse un vestido por primera vez, elegante y expresiva. La forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba de cómo se sentía verse en el espejo luciendo como siempre se había sentido por dentro. Había una vulnerabilidad en el que era cruda, real y desgarradora. Cuando finalmente dejó de hablar, nos sentamos en silencio de nuevo. Me di cuenta de que necesitaba decir algo, que estaba esperando mi reacción, aterrorizado de lo que pudiera ser. Respiré hondo e intenté ordenar mis pensamientos. Le dije que estaba sorprendida porque lo estaba. Le dije que necesitaba tiempo para procesar esto porque lo estaba. Pero también le dije que lo amaba y que eso no había cambiado, aunque aún no estaba segura de lo que todo esto significaba para nosotros. Le pregunté si esto significaba que era transgénero, usando la palabra con cuidado, sin estar seguro de si era la correcta. Me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que conociera esa palabra o que hiciera esa conexión. Dijo que aún no lo sabía, que aún lo estaba descubriendo. A veces sentía que quería ser mujer. A veces sentía que quería expresar su lado femenino. Estaba confundido y asustado y no tenía todas las respuestas. Asentí, asimilando esto. Entonces le pregunté algo que necesitaba saber. ¿Eres feliz así? Cuando te vistes así, ¿eres feliz? Me miró con esos ojos llenos de lágrimas y asintió. Sí, susurró. Sí, soy feliz así. Más feliz que nunca. Y en ese momento, a pesar de toda mi confusión, miedo e incertidumbre, supe lo que tenía que hacer. Tenía que apoyarlo. Esta persona que amaba finalmente me estaba mostrando su verdadero yo. Y aunque me asustaba, aunque no lo entendía del todo, tenía que honrar esa verdad. Las semanas y meses siguientes fueron de los más desafiantes y transformadores de mi vida. Empezamos a ver a un terapeuta. Juntos, alguien especializado en cuestiones de identidad de género. Y esas sesiones se convirtieron en un salvavidas para ambos. Aprendí nuevo vocabulario, nuevos conceptos, nuevas formas de pensar sobre el género y la identidad que nunca antes había considerado. Aprendí que el género era mucho más complejo de lo que jamás había imaginado, que la simple dicotomía de hombre y mujer con la que crecí no captaba todo el espectro de la experiencia humana. Mi esposo también empezó a ver a su propio terapeuta, trabajando décadas de sentimientos reprimidos y vergüenza internalizada. A través de la terapia, empezamos a desarrollar un plan para seguir adelante. Al principio, los cambios eran privados, solo entre nosotros en casa. Él se vestía de la manera que le resultaba auténtica cuando estábamos solos, y yo intentaba acostumbrarme a verlo así. Al principio era extraño, no voy a mentir.
Había momentos en los que lo miraba con vestido y maquillaje y me sentía completamente desorientada, como si no supiera quién era esa persona. Pero había otros momentos, cada vez más frecuentes, en los que lo veía relajado y genuinamente feliz, y me sentía agradecida de que hubiera confiado lo suficiente en mí como para compartir esto conmigo. Hablamos de nombres. Dijo que cuando vestía así, su nombre masculino no le parecía adecuado. Me preguntó si me sentiría cómoda llamándolo por otro nombre en esos momentos. Pasamos una tarde pensando nombres juntos, y finalmente eligió el que le pareció adecuado. Era extraño llamarlo por este nuevo nombre. Al principio, se me trababa la lengua. Mi cerebro se resistía, pero poco a poco empezó a sentirse más natural. Cuanto más lo usaba, más podía ver cuánto significaba para él, cómo se le iluminaba la cara cuando lo decía bien. El siguiente paso fue más difícil. Quería empezar a salir en público vestido como él mismo. La idea nos aterrorizaba a ambos. Vivíamos en una zona relativamente liberal, pero eso no significaba que todos lo aceptaran o comprendieran. Había verdaderas preocupaciones de seguridad, riesgos reales de acoso o algo peor. Pero tampoco podía esconderse para siempre. No podía vivir toda su vida confinado en nuestra casa. Así que empezamos poco a poco. Condujimos hasta una ciudad a 1 hora de distancia donde nadie nos conocía y caminamos por un parque. Juntos. Le tomé la mano en parte para mostrarle apoyo y en parte porque estaba nerviosa y necesitaba conectar. Observaba las reacciones de la gente al pasar. Algunos no nos miraban 2 veces. Otros se quedaban mirando, algunos con curiosidad, otros con un claro juicio. Un hombre mayor meneó la cabeza con disgusto al pasar. Pero también hubo sonrisas. Una joven pasó junto a nosotros y dijo: «Me encanta tu vestido». El rostro de mi esposo resplandeció de felicidad. Esa primera salida fue emocionalmente agotadora, pero también empoderadora. Lo habíamos logrado. Habíamos salido al mundo como nosotros mismos y habíamos sobrevivido. Cada salida se volvió un poco más fácil después de eso. Íbamos de compras juntos, él eligiendo ropa que le encantaba en lugar de ropa que encajara con el rol masculino que había estado desempeñando. Fuimos a restaurantes, al cine, a todos los lugares habituales para parejas. Y poco a poco empecé a notar que veía a mi esposo de otra manera. No como el hombre con el que me había casado exactamente, pero tampoco como una persona completamente diferente. Esta era la misma persona que siempre había amado, solo que más plenamente expresada, más plenamente ella misma. Los cambios físicos llegó lentamente. Comenzó la terapia hormonal después de meses de cuidadosa consideración y consulta médica. Observé cómo su cuerpo se volvía gradualmente más suave, más femenino. Su piel cambió de textura. Su grasa corporal se redistribuyó. Su rostro adquirió diferentes contornos. Cada cambio era sutil en sí mismo, pero juntos sumaban para una transformación significativa. A veces miraba fotos antiguas de nosotros juntos y sentía una sensación de pérdida por el hombre con el que me había casado, la vida que había pensado que tendríamos. Y tuve que lamentar esa pérdida, tuve que reconocer que era real, incluso si la persona que amaba seguía allí. Pero también estaba viendo a alguien a quien amaba florecer. Despojarse. Capas de pretensión y dolor se volvieron más vibrantes y vivas de lo que nunca las había visto. Fue como ver una planta que había estado a la sombra finalmente salir a la luz del sol. Una noche, aproximadamente 1 año después de esa tarde de jueves, cuando llegué temprano a casa y encontré a mi esposo con un vestido, estábamos sentados en el porche trasero viendo la puesta de sol. Habíamos pasado por mucho para entonces, al revelarnos a nuestras familias, que se habían ido. Mejor de lo esperado con algunos y peor con otros. Lidiar con las reacciones de amigos, algunos de los cuales nos apoyaron y otros que poco a poco desaparecieron de nuestras vidas. Navegar por todas las complicaciones prácticas de la transición, desde cambios de nombre legales hasta la actualización de documentos y lidiar con sistemas burocráticos que no estaban diseñados para personas cuyo género no encajaba perfectamente en los esquemas preestablecidos. Había sido agotador, desafiante y doloroso a veces. Pero sentada en el porche esa noche, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi esposa estaba sentada a mi lado con un sencillo vestido de verano y sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta suelta. Sí, ella. En algún momento, los pronombres habían cambiado. Sucedió gradualmente, como todo lo demás. Primero en las sesiones de terapia, luego en casa, y finalmente en público. Cada vez que usaba ella su, se sentía un poco más natural, un poco más correcto. Ella miraba la puesta de sol con una leve sonrisa y me di cuenta de que era una persona en completa paz consigo misma de una manera en que mi esposo nunca lo había estado. Pensé en todas esas primeras señales que había notado. Los cambios sutiles que en aquel momento parecían tan misteriosos.
Ahora entendía que había estado viendo a alguien armarse de valor, tantear el terreno, prepararse para una transformación que debía de parecer imposible. Pensé en el momento en que la vi mirándose en el espejo antes de que supiera que yo estaba allí. Esa expresión de anhelo y esperanza en su rostro. Ahora entendía lo que veía. Estaba viendo a alguien que finalmente vislumbraba su verdadero yo, finalmente imaginando que tal vez, solo tal vez, podría vivir como la persona que siempre había sido en su interior. Me acerqué y le tomé la mano. Se giró para mirarme, y en sus ojos vi todo el amor, la gratitud, el miedo y la esperanza que se había estado construyendo entre nosotros durante el último año. Le dije que la amaba. Le dije que estaba orgulloso de ella. Le dije que, aunque este viaje había sido más difícil de lo que podría haber imaginado, no me arrepentía porque la alternativa habría sido ver a la persona que amaba vivir escondida en el dolor, sin ser ella misma. Y eso habría sido peor que cualquiera de los desafíos que habíamos enfrentado. Ella empecé a llorar y yo también. Nos sentamos allí, tomados de la mano, llorando, viendo la puesta de sol de ese día, de ese año, de ese capítulo de nuestras vidas. Sabía que el viaje no había terminado. Aún teníamos desafíos por delante. La sociedad aún no aceptaba del todo a las personas transgénero. Habría más conversaciones difíciles, más casos de discriminación, más momentos en los que nos sentiríamos agotados por tener que dar explicaciones o defender nuestro derecho a existir. Pero afrontaríamos esos desafíos juntos como habíamos afrontado todo lo demás. Pensé en la pregunta que mi terapeuta me había hecho al principio. Una pregunta que en aquel momento me había parecido imposible de responder. Me había preguntado, ¿qué es lo que realmente amas de tu pareja? ¿Es su cuerpo, su apariencia, el rol social que desempeña? ¿O es algo más profundo, algo más esencial de quién es como persona? Al principio no supe cómo responder a esa pregunta. Pero ahora, sentada allí, a la luz que se desvanecía, sabía que lo que amaba era su amabilidad, su inteligencia, su sentido del humor, la forma en que me escuchaba cuando hablaba, la forma en que recordaba. Pequeños detalles sobre cosas que me importaban. Amaba su valentía, la fuerza que requería para ser honesta incluso cuando la honestidad me aterraba. Amaba su vulnerabilidad, la forma en que me dejaba ver sus miedos y dudas. Todo eso seguía ahí. Siempre había estado ahí. Los cambios externos, por dramáticos que fueran, no habían tocado la esencia de su identidad. En todo caso, poder vivir con autenticidad había fortalecido todas esas cualidades, las había hecho más vibrantes. Era más ella misma ahora que nunca. Y esa identidad era alguien a quien amaba profundamente. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron y las estrellas comenzaron a aparecer, me di cuenta de algo profundo. En ese momento, sentados en nuestro porche tomados de la mano, fue el momento en que realmente la reconocí. No como mi esposo que se había convertido en mi esposa, no como alguien que había cambiado de una cosa a otra. La reconocí como la persona que siempre había sido, la persona con la que había vivido todo este tiempo, que solo había estado oscurecida por capas de miedo y pretensiones que finalmente había encontrado el valor para abandonar. La transformación no la había cambiado. La había revelado. Y yo me sentí inmensamente agradecido de que hubiera confiado en mí lo suficiente como para dejarme presenciar esa revelación y ser parte de ese viaje, para estar a su lado mientras se convertía en ella misma. Nos sentamos allí un largo rato, sin hablar, solo estando juntos en la tranquilidad de la noche. Y sabía que, pasara lo que pasara, cualquier desafío, alegría o sorpresa que nos deparara el futuro, lo afrontaríamos juntos. No como la pareja que habíamos fingido ser, sino como la pareja que realmente éramos. Dos personas que se amaban, que habían aprendido a verse de verdad, que se habían elegido de nuevo, incluso cuando esa elección se volvió más complicada de lo que ninguno de los dos había imaginado. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, se detuvo frente al espejo, el mismo espejo donde la había visto por primera vez vestida como ella misma hacía más de un año. Pero esta vez, no había miedo en su expresión, ni vergüenza ni disimulo. Se miró con aceptación e incluso alegría. Y cuando vio mi reflejo mirándola, sonrió. Era una sonrisa de gratitud, amor y esperanza. Le devolví la sonrisa y en ese momento supe que íbamos a estar bien. Más que bien. Íbamos a construir una vida que fuera auténtica y cierto. Quizás no sea fácil, pero real de una manera que nuestra antigua vida nunca había sido del todo. En ese momento me di cuenta de que la transformación no se trata de convertirse en alguien diferente. Se trata de ser más plenamente quien siempre fuiste. Y amar a alguien a través de su transformación no significa amar a alguien nuevo. Significa aprender a ver con más claridad a la persona que siempre estuvo ahí esperando ser plenamente conocida. Esta fue nuestra historia, nuestro viaje, nuestra verdad, y no la cambiaría por nada. Gracias por ver.
Suscríbete a nuestro canal.